Y miren qué bonito quedó. No, hombre, hasta parece de fábrica. Nintendo me queda guango. Hasta mentira, Nintendo, no me demandes. Hola, hola pianola, soy el Max, ¿cómo les va? Hoy les traigo un mod bien sexy, sencillito y delicioso. Tengo por acá mi SNES Junior, la chiquilla, si no la conocían se las presento, se llama Margarita la SNES coqueta. Pero la Margarita es traviesilla y una vez que se puso un fiestón se le perdió la fuente de alimentación, dice que no sabe dónde la dejó, ya le preguntó a la Patti, a la Rosario y a la Chuyita, pero nadie supo qué tranza. Para mí que se la clavó el Jonathan, que es un Game Boy bien malilla que siempre anda viendo que levanta. Ya amigos, una disculpa, anoche me acosté bien tarde y se me bota el chango. Pero ya en serio, no encuentro la fuente de alimentación de mi amada SNES Junior, así que aprovecho el raite para contarles un poquito de mí. Yo soy mexicano, pero mi esposa, el amor de mi visa, me trajo pa'l gabacho y ya tenemos un año viviendo por acá muy cerca de Los Ángeles. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero habíamos dejado muchas cosas y entre ellas mi colección de videojuegos. Se la dejamos encargada a la suegra en lo que nos acomodamos acá en el sueño americano. Y apenas ahora en enero fuimos por lo que nos faltaba. Y entre el jijiji, jajaja y todo el movimiento se me perdieron algunos cables y controles, entre ellos la fuente de Margarita. Así que para variar vamos a seguir el tutorial de mi maestro Yakara para reemplazar el conector original de la Super Nintendo Junior por una bonita y muy práctica entrada tipo C. De esta forma voy a poder encender mi consola con el mismo cable y el cuadrito del cargador de mi celular. Dicho esto, ahora sí vamos a darle mambo. ¿Qué necesitamos? Obviamente necesitamos la SNES Junior, un desarmador Game Boy que es para abrir las consolas de Nintendo, también para abrir algunos cartuchos tienen esta entrada. Un elevador de voltaje MT3608, una entrada hembra tipo C. No se me estresen, les voy a dejar links de todos los materiales que estoy usando en el tutorial. Son muy económicos, en serio. También, como siempre, lo básico, vamos a utilizar nuestro cautín, pasta flux, y para este tutorial sí vamos a ocupar un multímetro. Ahorita van a saber por qué. Muy bien, vamos a empezar quitándole los tornillos a nuestra Super Nintendo Junior con el destornillador Game Beat que les estaba diciendo. Muy bien, ya removimos todos los tornillos, quitamos la tapa y nos vamos a encontrar con esto. Esta es la tarjeta del Super Nintendo Junior, simplemente hay que remover otra vez estos tornillos para poder liberarla. Muy bien, ya liberada la tarjeta de nuestro Super Nintendo Junior, ahora lo que haremos va a ser preparar el módulo elevador de voltaje y la entrada USB hembra tipo C. Les voy a estar dejando aquí en pantalla el diagrama de conexión. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestros puntos. Vamos a poner flux y soldadura a los 4 puntos del módulo elevador de voltaje. Un poquito de flux por acá y otro poquito de flux por aquí. Recuerden que mis habilidades de soldadura son muy malas, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Genial, ya tenemos los 4 puntos estañados. Ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro conector hembra USB-C. Si nosotros seguimos el diagrama, se van a dar cuenta que los puntos que nosotros tenemos que soldar son solamente los de los extremos. Viene rotulado con una letra V y con una letra G. La cámara aquí no me va a dejar enfocar, pero pues simplemente son los puntos de los extremos. Aquí tenemos V que significa voltaje y G que significa ground o tierra. Entonces estos son los 2 puntos que yo voy a estañar a continuación. Y así de sencillo ya tenemos el módulo preparado y la entrada hembra USB tipo C. Ahora simplemente siguiendo nuestro diagrama vamos a entenderlo de esta manera. Por acá entra la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces esto debería viajar a la entrada de nuestro elevador de voltaje. Entonces este componente va a hacer su función y cambiar el voltaje de 5 volts que recibimos por acá a 9 volts, que es el que necesita nuestro Super Nintendo Junior. Para eso vamos a preparar 4 cablecitos. Yo voy a estar usando cablecito rojo para el voltaje y negro para la tierra. Bien, ya tengo aquí mis cablecitos preparados. Entonces, como habíamos dicho, el rojo va a ir en B. Muy bien, y ahora el negro va a ir en ground. Ya tenemos nuestro conector soldado. Ahora vamos a conectarlo a nuestro elevador de voltaje. Habíamos dicho que en la entrada, de nuevo, el positivo va a ser rojo y el negativo va a ser negro. Y listo, ya tenemos nuestros puntos bien soldaditos, bien bonitos, también por acá. Ahora simplemente hay que soldarlos del otro lado, igual cable rojo a la salida positiva y cable negro a la salida negativa. Ya tenemos nuestro elevador de voltaje listo.
Ahora, el paso que sigue es la razón por la cual nosotros vamos a ocupar un multímetro. Les explico, lo que tenemos que hacer es conectar con un cablecito a una fuente de alimentación y medir el voltaje que nos está entregando el elevador de voltaje. El elevador de voltaje tiene un pequeño potenciómetro que es este tornillito que tenemos por acá. Si nosotros conectáramos así como está nuestro elevador de voltaje a la consola, lo más probable es que esté entregando un voltaje muy alto y podemos quemar la consola. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es primero probar cuánto voltaje está entregando y después regularlo para que nos dé solamente 9 volts, que es lo que necesita nuestra consola. Bien, lo que vamos a hacer es conectar un cablecito que esté conectado a un cuadrito a la pared. Entonces agarro yo mi multímetro y lo voy a poner en medición de voltaje. Le voy a poner en la escala de 20 porque no vamos a medir más de 20 voltios. Vamos a medir primero el voltaje de entrada, tan sencillo como poner nuestro medidor rojo en el cable positivo y el negro en el negativo. Y aquí la pantalla nos está entregando 5.6, 5.7 volts. Entonces, ¿qué pasa si nosotros medimos el voltaje de salida? Aquí tenemos 14.16 volts. Si nosotros hubiéramos conectado esto hacia la consola, la hubiéramos quemado. Así que lo que tenemos que hacer es regular este voltaje con este potenciómetro que tenemos aquí, que es el que les decía ahorita. Entonces simplemente con un desarmador vamos a girarlo hasta que nos entregue 9 volts. Bien, aquí tengo enrolladitos los cables para no batallar a la hora de estar manipulando el regulador de voltaje. Vamos a darle aquí hasta que nos marque 9 volts. Listo, ya está regulado, ya lo podemos conectar ahora sí a la consola. El cablecito rojo es el positivo y va a ir conectado en este punto. Y el cablecito negro es el negativo y va a ir conectado en este punto. Listo, ya tenemos soldado nuestro positivo. Ahora vamos a soldar el negativo. Listo, ya tenemos nuestros dos puntos soldados, positivo y negativo. A este punto yo creo que lo más inteligente es hacer una prueba para ver si nuestro Super Nintendo ya está encendiendo. Amigos, este es el momento incómodo en donde les pido que me dejen su comentario, me den un like y si les gusta esta carita linda se suscriban al canal. Somos un canal pequeñito, pero tenemos muchas ganas de hacer más videos para ustedes. Por favor, apóyennos. Muy bien, ya lo tengo conectado aquí con mi cable USB-C. Ahí está con un cartucho. No le hagan caso a la imagen, es un cartucho multijuegos. Le damos a encender. Vamos a la televisión. Y ahí ya nos está dando imagen, así que por lo pronto es un éxito. Entonces ahora sí vamos a ensamblar todo, vamos a ver cómo acomodamos el conector y a ver que nos quede bonito. Bien, entonces decidí quitarle esta pieza de acá que es el disipador de calor para poder manejar, pues tener mayor acceso a esta parte de aquí que es donde quiero poner el conector USB-C, algo más o menos así. Pues ya hice aquí más o menos la marquita de donde le voy a hacer el joyo y vamos a empezar con nuestra herramienta. Vaya, es el hoyo que mejor me ha quedado hasta el momento, sin albur. Ya lo tenemos por aquí, nos aseguramos que el conector entre bien, entra perfecto. Entonces ya lo puedo pegar ahora sí con confianza con silicón caliente. Y miren qué bonito quedó. No hombre, hasta parece de fábrica. Nintendo me queda guango. Hasta mentira, Nintendo, no me demandes. Miren nada más que chulo. Ya quedó ahora sí el conector bien puesto. Ya le devolví esta piececita que es el disipador de calor. Le puse un poquito de silicona aquí en los puntos para que no haya ningún problema. Y le puse cinta al elevador de voltaje también para que no haya haber ningún corte. Pues ya lo que falta es simplemente volver a ponerlo todo en el plástico y a ver cómo queda, todo bonito ensambladito. Hay suficiente espacio para poner el elevador de voltaje en cualquier parte de la carcasa, hay bastante espacio, así que ese no es problema. Y vamos a volver a poner todos los tornillos donde iban. Bien, ahora ponemos la tapa de arriba. Y ahora sí está listo para la prueba final. Yo voy a estar utilizando este cartucho por aquí. Parece que es un cartucho de fútbol, pero no, en realidad por adentro yo le puse un cartucho multijuegos. Ahora sí vamos a hacer la prueba final, mis amigos. Ya tenemos aquí este que es el transmisor para mi control inalámbrico. Vamos a prender. Ahí está. Bueno, el transmisor prendió, quiere decir que hay electricidad. Vamos a la pantalla y ahí está nuestro Super Nintendo funcionando perfectamente. Obviamente que si prendo el control va a funcionar mejor, ¿verdad?
y ahí ya se emparejó. Entonces miren, ya podemos controlar nuestra consola. Éxito amigos, prendió perfectamente, corre un cartucho multijuegos. Bueno, es un flashcard que en teoría debería de consumir un poco más de electricidad. También está corriendo perfectamente con el adaptador Bluetooth para mi control inalámbrico, así que yo digo que este es un win más. Y pues ya quedó amigos Margarita lista para la fiesta de nuevo con su nuevo y radiante puerto USB-C. He estado pensando en hacerle más mods a Margarita, a lo mejor una salida HDMI de video, a lo mejor también ponerle Blue Retro para que tenga controles inalámbricos sin necesidad del adaptador que estoy utilizando. No sé, los leo por aquí en los comentarios. Cualquier idea que tengan es bienvenida. Muchas gracias por ver este video. Por hoy sería todo. Nos vemos hasta la próxima.